Vamos a ver hoy qué es el modelo de capas OSI en redes. Piensa que en el campo de las redes informáticas hay muchos aspectos implicados. Tenemos cables, conectores, diferentes tipos de medios de transmisión, como puede ser transmisión por cable, óptica, inalámbrica. Tenemos diferentes fabricantes, aplicaciones, tenemos cifrado de la información. En definitiva, tenemos un gran problema. ¿Y cómo se abordan los grandes problemas? Pues se abordan resolviendo primero problemas pequeñitos, de uno en uno. Porque si nos enfocamos en el gran problema, probablemente fracasemos. Entonces esto es un poco el objetivo, tanto de la vida como del modelo teórico de capas OSI, o modelo de interconexión de sistemas abiertos, creado por una organización internacional de estandarización y normalización que se llama ISO, que de algo seguro que os suena. Nos va a permitir que diversos sistemas de comunicación se comuniquen usando protocolos estándar. En resumidas cuentas, lo que nos proporciona es un estándar para que todos los equipos se puedan comunicar entre sí de una misma forma. Este gran problema de las redes lo vamos a dividir en 7 capas. Podemos empezar por arriba o por abajo, pero para que te hagas una idea, aquí tendremos la capa más cercana al usuario y aquí tendremos la capa más cercana al medio, al cable donde se transmite la información. Empecemos por la capa más cercana al medio o capa física, a la que vamos a llamar capa número 1. Esta de lo que se va a encargar es de transmitir el flujo de bits sin procesar, es decir, como ceros y unos, a través del medio físico o el cable. En esta capa vamos a tener varias cosas. Tendremos, por ejemplo, dispositivos como el hub, tendremos los cables, los conectores, propiamente los bits, ceros y unos, y los voltajes, entre otras cosas. Presencia de voltaje que corresponde a un bit a 1, ausencia de voltaje que corresponde a un bit a 0. También encontraremos otros dispositivos como por ejemplo los amplificadores de señal y también los repetidores. La capa 2 o capa de enlace de datos define el formato de los datos en la red. Y aquí vamos a tener protocolos como por ejemplo Ethernet. Aquí es donde se van a encontrar las direcciones MAC. Como dispositivos también encontraremos al switch. La MAC, por cierto, es el direccionamiento físico de los equipos. Desde aquí o relacionado con esta capa vas a poder ejecutar comandos de la consola de comandos de Windows como ARP-A para mostrarnos la caché ARP o esa asociación de direcciones IP con sus direcciones MAC. Y los datos en esta capa se llaman tramas. En la capa 3 vamos a decidir, bueno, más bien nuestros equipos van a decidir cuál es la ruta física que seguirán los paquetes, que es como se llama la información en esta capa, paquetes de red. Con lo cual, aquí vamos a tener protocolos fundamentalmente de enrutamiento. Vamos a tener el protocolo IP y por tanto las direcciones IP o direcciones lógicas van a estar en esta capa. Tendremos en general protocolos de enrutamiento, que hay unos cuantos. Tendremos dispositivos como por ejemplo los switch de capa 3 y fundamentalmente el router. Y desde aquí podremos ejecutar comandos como por ejemplo ipconfig, icmp o comandos relacionados con el protocolo icmp que también está aquí, como puede ser el ping, el tracer o pathping. En la capa 4 se van a transmitir los datos mediante protocolos de transmisión como son TCP y UDP. Otros protocolos como puede ser el propietario de Google, que es QUIC, que pretende aunar la confiabilidad del protocolo TCP que ya hemos visto en este canal y la rapidez del protocolo UDP, incluyendo además el cifrado de la información. En esta capa también vas a encontrar información sobre los puertos que se abren para comunicarse las aplicaciones o servicios, y podrás ejecutar comandos como por ejemplo netstack, que nos da información de las direcciones IP de origen y destino y los puertos mediante los cuales se están comunicando. En la capa 5 se establecen las conexiones. Esta capa es responsable de controlar también puertos, sesiones establecidas y parte del cifrado. Podríamos decir que es el establecimiento de sesión y cifrado estarían en esta capa. Bueno, el cifrado puede estar entre medias de dos capas, pero vamos a ponerlo aquí por simplicidad. En la capa 6 vamos a encontrarnos la semántica, por darle algún nombre. Esta capa
nos garantiza que los datos tengan un formato utilizable y también tiene parte del cifrado, que como os decía está entre medias de dos capas. Pero por simplificar un poco y no meternos en cosas más oscuras, pues lo dejamos. Bien, ¿qué es esto de la semántica? Pues por ejemplo, imagínate que en la capa superior, en la capa de aplicación, tú lo que quieres abrir es un navegador con una página web. Bueno, pues para que se pueda abrir ese navegador y esa página web necesitas conocer el lenguaje HTML. Tú no necesitas conocerlo, pero la capa de aplicación, para poder abrir la página web, necesita poder interpretar el HTML. Esto imagínate que es un poco como que para que tú abras en tu capa de aplicación un documento de Word, ese documento de Word tiene que estar en un formato, una semántica concreta que puede ser, por ejemplo, docx, que es su extensión de archivo, es la que proporciona la semántica a la capa de aplicación. Por último, en la capa 7, la más cercana al usuario, tendremos las aplicaciones que pueden acceder a los servicios de red. Y aquí vamos a tener mogollón de protocolos que son muy importantes y que si te quieres dedicar a la informática o a la ciberseguridad en general, deberías conocer. Por ejemplo, tendremos aquí el protocolo DNS, FTP, protocolo de transferencia de archivos, SMTP, protocolo que me permite enviar correos electrónicos, protocolos como POP3 o IMAP que me van a permitir la recepción de esos correos electrónicos. Tendremos aquí DHCP, HTTP, HTTPS, Telnet, entre otros muchos. Te voy a decir algún protocolo más que está en las capas inferiores. Por ejemplo, en la capa 2 hemos dicho que está Ethernet y podemos tener también protocolos de punto a punto. Y podemos tener también protocolos de punto a punto, los PPP. En la capa de red ya hemos dicho que está la IP, tenemos protocolo IP, tenemos protocolo en parte también ARP, pero yo lo pondría mejor en la capa 2, aunque realmente está en las dos. Pero si yo o otra mucha gente te preguntase en qué capa del modelo OSI está ARP, contestaría la 2. Tendremos aquí protocolos como IPsec y, como ya te he dicho, ICMP, y protocolos de enrutamiento como IGMP y OSPF. En la capa 4, donde a los datos los vamos a llamar segmentos, aparte de los protocolos TCP, UDP y QUIC, como te he dicho antes, el cifrado puede estar entre medias de varias capas y también puede estar aquí. A los datos hemos dicho que en la capa física los llamamos bits. Ceros y unos es lo que hay aquí. En la capa de enlace de datos los vamos a llamar tramas. En la capa 3, capa de red, los llamamos paquetes. En la capa de transporte los vamos a llamar segmentos. También los podemos llamar TPDU. PDU es la unidad mínima de información. En la capa de sesión lo llamamos datos o SPDU. Capa de presentación serán datos también o PPDUs. Y en la capa de aplicación APDUs. Es importante saber respecto a este modelo de capas OSI que cada capa tiene una función específica y se comunica con las capas superiores e inferiores. Es decir, que lo que pase en esta capa de transporte afecta a estas otras dos capas. Los ataques de denegación de servicio distribuido se dirigen a capas específicas de una conexión de red. Podemos tener ataques a la capa de aplicación que se dirigen a la capa 7, mientras que puede haber otros ataques que se dirijan a las capas 3 y 4. Y entonces nuestro pequeño problemita estaría específicamente en esas capas. Y podríamos aislar ahí el problema. Como también sabes, este modelo de capas OSI, aunque es el que se pregunta en casi todos los exámenes, por ejemplo en el CCNA de Cisco o en otras certificaciones, realmente no es el que se usa en la práctica. El que se usa en la práctica es el modelo TCP/IP, que describiré a continuación en otro vídeo. A modo de resumen, en nuestra capa de aplicación encontramos los protocolos, aplicaciones más cercanos al usuario, como por ejemplo HTTP para solicitar una página web, SMTP, POP3 y MAP4 relacionados con el correo electrónico. En nuestra capa de presentación tendremos la semántica que va a servir a la capa de aplicación. Como ya hemos dicho, HTML es el código o el lenguaje que me permite poder abrir una página web. Y además, si los dispositivos se comunican a través de una conexión cifrada, la capa 6
es responsable de añadir el cifrado en el extremo del emisor, así como de decodificar el cifrado en el extremo del receptor, para poder presentar a la capa de aplicación los datos de forma legible y por tanto descifrados. La capa de presentación también va a ser la encargada de comprimir los datos que se recibe de la capa de aplicación antes de enviarlos a la capa siguiente, que es la capa 5. La capa 5 o capa de sesión tiene la responsabilidad de la apertura y cierre de comunicaciones entre dos dispositivos, el establecimiento de sesión. El tiempo entre que se abre y se cierra una comunicación se conoce como sesión, y esta capa, entre otras funciones, garantiza que la sesión permanezca abierta el tiempo suficiente como para poder transmitir toda la información necesaria que se esté intercambiando. Una vez que la información se ha transmitido, se cerrará. Con esto evita el desperdicio de recursos. Otra de sus funciones es sincronizar la transferencia de los datos. Nuestra siguiente capa es la capa 4, responsable de las comunicaciones extremo a extremo entre dos dispositivos. Antes de proceder a ejecutar el envío a la capa 3, toma los datos de la capa de sesión y los fragmenta en trozos más pequeños que llamamos segmentos. La capa de transporte del dispositivo receptor será la responsable de rearmar esos segmentos y construir con ellos los datos que va a necesitar la capa de sesión. Por eso es que hemos dicho que unas son dependientes de otras. También se encarga del control de flujo y del control de errores. El control de flujo tiene que ver con determinar la velocidad óptima de transmisión de forma que se garantice que un emisor con una velocidad de conexión alta no pueda llegar a saturar a un receptor que tenga una conexión más lenta. Por ejemplo, si yo soy capaz de transmitir datos a 1000 megabits por segundo, pero mi receptor tiene una tarjeta que solamente recibe a 100 megabits por segundo, pues yo no le puedo mandar tal cantidad de datos. Tendré que, digamos, bajar la velocidad de transmisión para adaptarla a quien va a recibir esa información. Esto es como si yo de pronto hablo muy rápido Y tú me dices, oye, habla más lento, que no me da tiempo a entender lo que has dicho, y yo tengo que bajar la velocidad de la transmisión de mi información. para no apabullarte. Vamos a hacer un pequeñito KitKat. Suscríbete mientras tanto. Otra de las cosas que va a hacer la capa de transporte es controlar los errores y asegurarse de que todos los datos recibidos estén completos. Si no es así, generalmente solicitará el reenvío de la información. Y luego ya pues depende un poco del protocolo que estemos utilizando aquí. Si es TCP, los datos son confiables y tiene unas características que también he explicado en un vídeo en este canal. Y si es UDP, pues tiene un pasotismo más grande a la hora de enviar los datos. Para que lo entiendas, TCP se asegura de que los paquetes llegan a su destino y pide una confirmación que llamamos ACK. Esto es como cuando tú vas a correos, mandas una carta y pides un acuse de recibo. Es exactamente lo mismo, para asegurarte de que esa carta ha llegado a su destino. En el caso de UDP es como si mandaras una carta sin ningún tipo de notificación. Bueno, pues si llega, llega, y a lo mejor por el camino se puede perder, pero no me asegura que ha llegado a su destino. Nuestra siguiente capa es la capa de enlace de datos, parecida a la capa de red, salvo que lo que hace ahora es facilitar la transferencia de datos entre dos dispositivos que están ubicados en la misma red, y para eso se sirve de la dirección MAC. La capa de enlace de datos toma los paquetes de la capa de red y los rompe en trocitos más pequeños que se llaman tramas. Al igual que la capa de red, la capa de enlace de datos también es responsable del control de flujo y de errores respecto a esa comunicación dentro de mi red. Y ya para finalizar con este vídeo tenemos la capa física, donde se incluyen todos los dispositivos físicos que participan en esta transmisión de datos. Lo que vamos a enviar aquí son los datos en forma de ceros y unos a través de cables, conectores, voltajes, etc. Y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Un besito, chao.